Buenos días, amigas, amigos de Charlas y Entrevistas con el Piña. Estamos aquí degustando un rico café que el licenciado Cuauhtémoc Peña Cortés, dirigente y amigo, nos invita hoy para tener una charla en temas sindicales y pues agradecerle el espacio porque vemos que últimamente trae su agenda muy saturada. Nada de eso, hay tiempo suficiente para discutir y analizar lo que está sucediendo. Pues estamos aquí en la casa del ingeniero, el arquitecto Luis Barragán. Espero no pecar de ignorante, pero bueno, pues es una casa emblema en la ciudad de Guadalajara por su arquitectura que tiene. Aquí está el Colegio de Ingenieros, por cierto. Y hay un café que se los recomiendo. Hay un café de olla que, bueno, es la especialidad de la casa. Y sí, gracias por asistir, pues, a estar construyendo una narrativa distinta. Yo creo que es importante que los que estamos en la izquierda, no necesariamente partidistas, pero que nos ubicamos en la izquierda, tenemos que analizar lo que está sucediendo, ¿no? El tema del menchazo fue una situación que sacudió las estructuras del Estado, sacudió precisamente a la conciencia de la gente. O sea, no podemos negar que hubo sobre todo grandes sectores de la sociedad, pues, que no tenían toda la información y que se multiplicaron, porque el menchazo no fue solamente bloqueos de células criminales, sino además hubo también una multiplicación en las redes sociales de información falsa. Era generar las condiciones de miedo. Si fue un experimento social, le salió bien, ¿no? Porque sí, la sociedad no necesitó dos veces como para meternos en estado de toque de queda. Vámonos todos a esconder o a refugiarnos, más que escondernos, refugiarnos, porque además no se vio que el Estado saliera. O sea, no se vio, el Estado quedó rebasado. Hay elementos, tenemos 15,000 elementos en la zona metropolitana de Guadalajara perfectamente armados, entrenados, con equipo táctico, con tecnología. O sea, no puede ser que con todo lo que se ha metido en seguridad, con todo lo que se invierte, no se tuviera una respuesta. No hubo respuesta, fue el asunto. Por eso este miedo se sentía, ¿eh? Yo sí salía a las calles a verificar, porque no me quiero quedar con las dudas de las cosas, y sí se sentía en las calles cierta sensación de miedo, o a lo mejor uno así ya lo sentía, ¿no? Por todo lo que estaba aconteciendo. Pero bueno, al final del día quedó demostrado que para que el crimen organizado se consolidara de tal manera era necesario que el Estado cediera, que funcionarios públicos empezaran a entregar la administración del Estado. Es decir, el Estado está capturado, aún ahorita, ¿está capturado? Sería una de las preguntas, ¿no? Mira, efectivamente, aquí hay un tema delicado. El gobernador dice estamos trabajando en coalición, en equipo con la seguridad nacional. Y luego cuando se le entrevista, se le comenta, ya en lo personal dice, no sabíamos, desconocíamos. Si es esto cierto, si no es cierto, es delicado. Y si es cierto, es más delicado, porque ¿por qué no informarle al Ejecutivo? ¿Por qué no correrle la atención de lo que iba a acontecer en su entidad? ¿Verdad? O sea, es delicado el asunto. Y desgraciadamente, conforme salen estas situaciones, hay personas especialistas o que les gusta investigar o profundizar y se van a los informes, a las entrevistas, a lo que se publica en un pasado reciente. Digo, el gobernador cuando se despide, el gobernador en aquel entonces, Enrique Alfaro Ramírez, cuando se despide de Jalisco, hace una publicación en donde dice que él en Guadalajara nació, que él en Tlajomulco se edificó y que ahora su retiro va a ser en Tapalpa. Y muestra todos los avances tecnológicos, carreteros, en obra pública, en avances a todo lo que rodeaba Tapalpa. Y casualmente en donde sacude la seguridad nacional y todo esto que se generó recientemente en Jalisco, el epicentro fue en Tapalpa, ¿no? O sea, hablaba él de las carreteras, la ampliación a San Gabriel, todas las conexiones carreteras que de alguna manera tenían el desenlace o el desemboque a Tapalpa.
Y pues aquí yo creo que tendría que responder Enrique Alfaro y después el titular del Ejecutivo, Pablo Lemus Navarro, esta situación, ¿no? De tanta inversión, porque fue una inversión millonaria, si lo analizas y ves todas las ampliaciones carreteras a San Gabriel, a Ciudad Guzmán, a Sayula, a todo el sur de Jalisco, que envuelve a Tapalpa. Yo pienso que ahí hubo una inversión. Sosegada, condicionada, Sí, no, cómplice. pues yo no le puedo La suma llamar de de otra todas las manera. cosas. Quiero ser respetuoso y quiero ser discreto, pero desgraciadamente las evidencias dicen otras cosas. Sí, es claro que hay hubo una tendencia, primero, a no nombrarlo por su nombre. Alfaro nunca nombró a este personaje del Mencho, nunca lo mencionó por su nombre, nunca incluso hacía sentir que era una fantasía que no existía, que ya se había muerto, como tampoco reconoció la gravedad del tema de las fosas, de los desaparecidos. O sea, la verdad es de que va todo junto con pegado, y en ese tiempo evidentemente el gobernador se negó a coordinarse con el gobierno federal en lo que estaba haciendo el presidente de la República, y además sirvió como de ariete, ¿no?, contra la Cuarta Transformación, de alguna manera, con este bloque de gobernadores en ese tiempo, que hoy, por cierto, cabeza de vaca ya está también inclinado, indiciado, y hay quienes piensan que en Jalisco puede pasar algo semejante. No lo sabemos, no creo, ¿verdad? Yo creo que nuestro gobernador Enrique Alfaro siempre se manejó de manera pulcra, diáfana, transparente, nunca dejó ningún cabo suelto, todo está totalmente claro, ¿no? Es decir, Pues sí, está claro que hay 18,000 desaparecidos, digo, no hay no duda. hay duda de eso. No hay duda que el Estado fue entregado de una u otra manera, y es importante que analicemos esto, porque en el caso de los sindicatos y sobre todo de las corrientes democráticas de izquierda, entendemos que la captura del Estado pasa también por precarizar las condiciones de trabajo de los servidores públicos, de empezar a generar administraciones caprichosas donde el servidor público no tiene estabilidad laboral. Habría que analizar de fondo cuáles son las condiciones de los policías, si tienen realmente buenas condiciones y sobre todo estabilidad laboral, pues están a la merced precisamente de sus mandos. Por lo tanto, si es así como es, el mando es corrompido, y el mando corrompe a todos los policías o los obliga, porque si te despiden, no va a haber poder en el mundo que te haga ganar la demanda, y si la ganas no va a haber para que te la paguen, en fin, es todo un sistema hecho precisamente para que el policía, para que el servidor público de la Fiscalía de Ciencias Forenses no tenga estabilidad laboral. Por eso yo digo que es un asunto estructural. No es posible que los servidores públicos de la Fiscalía y de Ciencias Forenses y de todas las dependencias ya, pero sobre todo esas, tengan contratos de cada 2 meses, cada 2 meses, cada 2 meses. O sea, no puede ser. ¿Qué institución se puede consolidar de esta manera? Y si tú como servidor público estás arriesgando tu vida, pero no sabes si al siguiente mes vas a seguir trabajando, pero te vas a quedar con las broncas contra el crimen organizado, tú en lo personal, porque tú estás dando, pues está complicado. Por eso se tiene que analizar precisamente qué tipo de condiciones laborales tenemos los servidores públicos y qué se debe de hacer. Tenemos, y no vamos a descubrir el hilo negro, Osvaldo, porque la verdad de las cosas es que muchos de los derechos que están en la Constitución y en las leyes laborales no se cumplen en Jalisco, no se cumplen. Es una simulación, porque las nóminas están secuestradas. Luego entonces se secuestran las nóminas y los funcionarios negocian las nóminas con el crimen organizado. Por eso no nos quieren dar estabilidad laboral, para que los funcionarios puedan negociar las nóminas. Las negocian. Y las negocian precisamente para entregar puestos. No se digan las direcciones, ¿eh? Y en Jalisco sabíamos todos, de alguna manera, era como una verdad sabida, que todos los municipios, cuando ponen a su director de seguridad pública, tenían que pedirle permiso a alguien. Pues si alguien lo palomeaba o no, más o menos, pues. Pero luego ya no fueron los directores de seguridad pública. Ya después dijeron, también queremos obras públicas, también queremos bomberos, también queremos. Todas las dependencias fueron siendo minadas, hasta que llegamos, por ejemplo, con esto concluyo, al caso Tequila, que es como cómo se termina de descomponer pues un estado, cómo termina de ser infiltrado, y no hubo ninguna medida de ninguna de las áreas que tuvieron que haber intervenido. ¿A qué me refiero? El partido se hizo guaje. Con todo respeto para el partido, mis compañeros, que los quiero mucho, se hicieron
pánfilos. Sabían qué tipo de personas eran porque ya había secuestrado a otros precandidatos en Tequila y se hicieron tontos. Perdón. Esto duele, pero tenemos que enfrentar las cosas. ¿Quién es el responsable de este tipo de candidaturas? En fin, ya me dirás si me estoy excediendo en el tema, pero No, yo así lo estoy viendo. es válido. Y miren, precisamente por qué estas charlas, por qué este tipo de entrevistas. Porque hay gente o canales amarillistas o que se inclinan nada más a un lado y tenemos que ser neutrales. Ahorita el licenciado Cuauhtémoc Peña acaba de decir a mis amigos, a mi partido, No. y el que calla otorga, el que calla, no, a mis amigos, jamás dijo mi partido. No soy exacto, partidista. pone esto bien, Gracias. a mis amigos. Es cierto, porque eso es a lo que quiero caer, que luego por algún comentario se desvían temas. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué queremos? Certeza. ¿Por qué? Porque después salió que había una lista de nómina. ¿Qué jurídicamente a qué realidad está pegado o a qué está fundamentado? ¿Por qué? Porque exhiben a terceros, ¿no? Ahí se hablaba hasta de la alcaldesa de Sayula, que porque la nómina de la seguridad pública de Sayula estaba vinculada, y mencionaron otras 6, 7 nóminas incluidas ahí en la nómina de 4 letras. Pues yo tenía datos que eran 30 Por municipios. eso. Entonces, ¿qué necesita la población? Certeza. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las notas se difunden así, y la gente que no sabe, que ignora, rápido se contagia, rápido dice traidores a la patria, rápido señala de estar vinculados con el crimen organizado a muchas personas, y digo, tenemos que esperar y tener una certeza y un respaldo. Por ejemplo, en el caso de Tequila, ni cómo defender lo indefendible, llega el Estado, el Estado Nacional, la Seguridad Nacional, y ya con tantas denuncias sostenidas y soportadas en algo, llegan y actúan. ¿Por qué el Estado de Jalisco, el Ejecutivo del Estado de Jalisco, no lo hace con los municipios? Cuando ya tiene la certeza, cuando ya tiene la información, cuando ya sabe cómo están actuando y cómo están procediendo. ¿Por qué no había ninguna carpeta de investigación contra el de Tequila cuando tenían cientos de delitos del fuero común? O sea, esa es la pregunta. Esa es la pregunta de los 60,000. De algo que ya está ahorita, de alguna manera ya en proceso se demostró que había elementos suficientes para detenerlo. ¿Por qué en el Estado no había no se daban cuenta los del Estado? Ese es el mensaje. Aquí ni vemos ni escuchamos nada que no nos convenga. Dice nuestro amigo Chanfle Gómez, saludos y mucho éxito, gracias, pero también dice, esto tiene años, la modificación de los exámenes de control y confianza que sirvieron para correr a muchos servidores públicos en el mandato de Felipe Borrachín, Felipe Calderón, aclara. Corrige. Es correcto. De hecho, nosotros hicimos un análisis somero de que este es un proceso de la derecha, pero los de Morena no lo entienden o se hacen patricios. ¿A qué me refiero? A que desde que llega Cedillo, desde con Carlos Salinas empezaron a desmantelar el Estado. ¿Pero cómo desmantelas el Estado? Pues haces inviables los servicios públicos. ¿Cómo quitas derechos y haces que las instituciones no funcionen? Decía Claudio X, y me quedé con esa frase, cuando estaba en contra de los maestros que se estaban movilizando de la CENTE, de la coordinadora contra aquella famosa reforma laboral de que tenían que hacer exámenes cada determinado tiempo, y si no lo pasabas, adiós, sin responsabilidad para la fuente patronal. He de comentarles, compañeros y amigos, que esta reforma no lo iban a aplicar a todos los servidores públicos en todas las dependencias si se hubiera consolidado, a todo mundo. Esa es la derecha. Al final del día lo que querían era quitar la estabilidad laboral, porque sin estabilidad laboral no tenemos nada. No tenemos sindicatos, no tenemos derecho, porque ¿quién se atreve a confrontar a un funcionario abusivo si te puede correr al siguiente mes y nada más te dicen, no te llegó tu nombramiento, no te estoy despidiendo, pero ya no te lo renovaron? Entonces, me parece que fueron desmantelando el Estado y hoy tenemos la aberración que tenemos en el Estado de Jalisco, una administración pública contradictoria, precisamente donde los elementos de las corporaciones policíacas no tienen derechos y no los protegen. Cuando los policías se lesionaban en el cumplimiento de su deber, quedaban como enfermedades generales, cuando debería ser accidente de trabajo y pensionarlo inmediatamente y cubrir todo lo que se tenga que cubrir.
Yo conocí a muchos amigos de la DCP del Estado, los negros, cuando todavía tenían incluso cierto prestigio, que se lesionaron, balazos, se caían de las patrullas, en fin, y les regateaban el asunto de la pensión, la querían poner como enfermedad general y luego los mandaban como pudieran en una silla de dependencias públicas a cuidarlos en las puertas. Con el uniforme, bueno, el uniforme se da respeto por el señor, pues ya en situaciones así muy precarias. De vulnerabilidad. Están desmantelando el Estado. Al final del día, ese es el punto que quiero resaltar. La derecha está desmantelando el Estado y empezó con las corporaciones de seguridad pública porque era vital desmantelarlas, debilitarlas para entregarlas al crimen organizado. Vámonos dando el beneficio de la duda, porque hace poquito salió el titular de la seguridad del Estado diciendo que hay 3,000 vacantes. ¿Son nuevos espacios o son los que ya están viendo que se van a ir por lo mismo que estaban vinculados o de alguna manera señalados? Son nuevos. Nuevos. Están nuevos los 3,000 y tantos espacios. Dice, su narrativa fue, tanto que nos critican y aquellos que nos critican que creen que esto es fácil, pues vengan, aquí tenemos 3,800 vacantes que nadie quiere. Y luego entonces uno pregunta, ¿y por qué nadie quiere? Bueno, pues por eso que estamos diciendo, porque las condiciones laborales están de la chingada, porque no tienen estabilidad laboral los elementos policíacos, porque dependen de un mando y al mando lo corrompen en 3 segundos. Ese es el gran problema, porque no tienen estabilidad, porque no tienen sistemas pensionarios reales para ellos y para sus hijos y se mueren. ¿Quién va a dar? Bueno, hay muchos elementos que sí están entregados y sí han dado la vida por el sistema. Ahí el sistema les falla porque los sacrifica, los va sacrificando. Y cada vez hay menos elementos con convicción, por eso hay 3,800 vacantes. Habrá gente, pero dices, no, con estas condiciones. Y luego cuando... Pero a ver, un dato curioso. Yo conozco muchas personas que están haciendo trámites para entrar a la policía de Zapopan y dicen que le han batallado. Entonces, aquí hay algo contradictorio. Porque de repente se le batalla para ingresar y luego dicen que la gente es la que no quiere ingresar a formar parte de los temas de seguridad en el Estado. Hemos estado envueltos en varias situaciones y yo celebro el valor civil y la responsabilidad como ciudadanos, como activistas, que vimos lo del el tema del Menchazo aquí en Jalisco, respeto para sus dolientes, pero generó un caos y aún así no se detuvieron las marchas, los mítines, los temas en donde está en desacuerdo la gente, ¿no? Hubo una, la más sonada, la del tarifazo, pero siguen los colectivos de desaparecidos, siguen los temas de los parques que no se han resuelto, la recuperación. Y siguen la privatización de parques, siguen concesionando los parques públicos. Efectivamente. Entonces, pero celebrar pues que la gente no se intimidó, obviamente por los 2 días más fuertes sí se tuvieron que resguardar. Sale el ejecutivo y dice ya se terminó esto, y a los 2 días en pleno centro de la ciudad, en Américas y López Mateos, el vehículo de otra femenina que la bajan del vehículo con ponchallantas. Primero le ponchan las llantas, le tronan las llantas, la hacen descender y balacean el vehículo. Y a los pocos minutos, pocas horas, allá en el Álamo, en Lázaro Cárdenas, cuando ya se había levantado, dicho por el titular del Ejecutivo, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, que ya se levantaba el código. Pues la verdad es que, ¿qué decir? No sé quién asesora al gobernador. Vamos a, como dices, el beneficio de la duda, suponer que es un hombre buen intencionado, pero sus asesores le dan mala información y toma decisiones a veces que no se pueden sostener. Este asunto del código rojo, primero no sabemos cuáles son los elementos que hacen que se determine que hay un código rojo, cuando está rebasado el Estado. Pero ¿cómo iba a estar rebasado por pequeños grupúsculos? Con todo respeto, eran pequeños grupúsculos de gente que les pagaron 10,000 pesos para andar incendiando carros contra 15,000 elementos bien armados, entrenados y que saben hacer su trabajo, y que si los hubieran mandado, le atoran. Aquí quedan 2 cosas, pues hay en el ambiente varias interpretaciones. Una es que las mismas corporaciones están totalmente controladas y les dijeron no salgan.
no los jefes, sino los otros jefes, los de las otras nóminas. Entonces, pues tiene que haber una reestructuración, una reingeniería administrativa en el Estado, en el municipio, si queremos tener mejores servicios públicos. Pero tenemos que poner como tema central al servidor público de manera real, pues no solamente en el discurso, y limitar el poder discrecional de los funcionarios, de los titulares que utilizan las nóminas como botín de guerra. Y cada vez tenemos más administraciones caprichosas. Ah, pues mi compadre parece que más o menos le sabía. Pues ahí ponlo, Simón. Y quitas a una persona que tenía, no sé, 15 o 20 años de carrera, que tiene toda la experiencia, pero no importa, pues, porque no hay estabilidad laboral, no hay servicio civil de carrera y son ocurrencias. Hay un estudio que señala, pues, que cada vez más estamos entrando a administraciones ocurrentes que están haciendo los servicios públicos frágiles, complicados, precarios. Pero he de decirles, compañeros, para, ¿cómo decirlos? Tristeza reconocerlo, contrariedad de mi parte, pues que también en lo federal tenemos nuestras vacas flacas, es decir, los servidores de la nación siguen en un sistema casi de esclavitud, 6 o 7 años trabajando sin prestaciones, sin condiciones de trabajo. Y yo me pregunto, y les pregunto a todos los de Morena, a todos los que son de Morena, porque como bien lo dijo Osvaldo, yo soy de izquierda, no milito, tengo muchos amigos en el PT y amigos en Morena, pero obviamente tengo mis distancias de los dos partidos porque creo que les quedan a deber a la sociedad, no como personas, pues las estructuras como tales y los responsables de estas estructuras le quedan a deber a la sociedad. En fin, y luego cuando hay buenos cuadros de todos modos los remueven y ya no sabemos ni qué chingados por otras cuestiones, es política, lo sabemos, pero la izquierda como tal sí debe de entender que si no formamos o no tenemos o no tomamos conciencia de que la administración de los servicios públicos debe de ser con una visión de izquierda, de una visión de efectividad, de respetar íntegramente los derechos de los trabajadores y hacer que funcionen, pero la mayoría de las funciones llega con una visión de negocio, cómo concesionamos, cómo damos contratos a los amigos, cómo concesionamos algunas cosas, cómo compramos a sobreprecio. Y no obstante tengamos OICs y tengamos un montón de estructura de vigilancia, siguen existiendo ese tipo de asuntos. Los que tenemos contactos en los municipios sabemos de esto. Tú lo has de saber, en Zapopan algo ha de pasar de esto. Pero la bronca es que la izquierda como que no entiende el tema, Osvaldo. No lo entiende y nosotros lo que tenemos que hacer es que la sociedad sí entienda que hay una gran diferencia entre cómo se administra con la derecha y la izquierda. La derecha dice: ya tronaron las empresas de transporte público, por eso tenemos que privatizar y subsidiar a los empresarios, no hay otra, nos dice. Y la izquierda dice: no, espérate, las empresas de transporte público quebraron porque ustedes eran los funcionarios que las quebraron. Ellos eran los que quebraron las empresas. Voy a interrumpir tantito, licenciado. A la gente nos hace falta estar actualizados e informados. Antes se decía que información es poder. Ya no es poder, ya es una necesidad, porque la gente opina y habla. Estuve en un programa hace días, le agradezco a mi amigo Juan Vázquez Ocampo que me invitó a una entrevista, que decía a la gente que regrese Servicios y Transportes y que regrese Sistecosome. Digo, si no los han terminado de despedir, no los han liquidado, no han tenido liquidez. Cuando cierran Sistecosome había un activo de 50 millones de pesos. 500, fíjense, yo me fui al 10%. 500 millones de pesos, y con eso se liquidaba a la base trabajadora. Es hora y fecha en que no han liquidado a los trabajadores del Sistecosome en su totalidad, cabe mencionarlo, en su totalidad, y la gente pide que regrese, si no se ha terminado de ir la empresa, si no ha terminado de cumplir. Y aquí sí quiero señalar que hay varios cómplices, miren. Curiosamente, yo no sé, es caso para Ripley y las investigaciones sociales, cuando desaparece Sistecosome, primero la iniciativa fue de la hoy senadora Rocío Corona Nakamura. Ella, no sé por qué, no sé quién le mandó, bueno, sí sé quién le mandó. Lo mandó, pues, el que estaba gobernando, el hoy extinto Aristóteles Sandoval, ya había acordado con la gente de México y con otros poderes fácticos la desaparición del Sistecosome y de Servicios y Transporte. Ya lo habían acordado. Ya me lo habían dicho a mí, vamos a privatizarlo, hagas lo que hagas.
Es decir, no somos perros, me dijeron, porque a periodicazo no nos vas a hacer nada, porque yo lo estaba denunciando, por supuesto, para mantener la fuente de trabajo. El caso está en que al final del día ya tenía la intención de cerrarlos, desestructurarlos, ¿no? Desde con Ramírez Acuñas, pasando por Aristóteles Sandoval, todos fueron con la misma inercia. Por eso, Corona Nakamura, perdón, quiero regresarme al tema, cuando planteé el asunto en el Congreso del Estado, la ley de la ley dice que no se puede tomar ningún acuerdo si no hay una discusión, cuando menos en el Pleno, porque si no, ¿qué carajos estás acordando si no se discute públicamente el punto? Bueno, la ley dice que debe ser 2, puedes obviar una, pero no las 2. Obviaron la primera, y en la segunda eran como las 12 de la noche, cuando estaban eligiendo a Hernández Barrón. El siguiente punto era la desaparición de Cistecosome. Nadie discutió nada, se obvió también la discusión, dijo, no hay necesidad, ahí están los dictámenes. El dictamen decía que Cistecosome tenía una deuda de 500 millones aproximadamente. Bueno, estos 500 millones que debía Cistecosome, una parte eran de los trolebuses nuevos que compraron, pero se los dieron al Citeur y le dejaron la deuda a Cistecosome. Compran los trolebuses, se los dan a Citeur y dejan la deuda a Cistecosome. Y la otra deuda era de dinero que no aportó la parte patronal a pensiones del Estado de los trabajadores que se robaron. Esas eran las dos fuentes del quebranto de Cistecosome. Evidentemente, mala administración. Sin embargo, como no se discutió, ningún diputado pudo, de los que nos estaban ayudando, le mandamos un saludo a Hugo Rodríguez, que fue uno de los que nos ayudó en ese momento, y al otro compañero, ¿cómo se llamaba? Que lo vi hace poco. Bueno, ya se me recordará el nombre. El caso es de que así se desapareció Cistecosome, y como dice Osvaldo, al día de hoy no se han liquidado la totalidad de los trabajadores, porque los extorsionaron brutalmente, los obligaron a renunciar a sus derechos a unos, a otros los amenazaron, en fin, toda una serie de situaciones mafiosas que ya se daban, hablando ahora de mafias, porque no lo puedo explicar de otra manera. Se supone que el Estado, la síntesis es que somos institucionales, el Estado de Derecho, cuidar las normas, y los mafiosos pues hacen lo que hacen, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero cuando llegas al poder público y te administras como mafioso, pues tenemos lo que tenemos. Efectivamente. Y desgraciadamente todos los temas se van arrastrando, no es porque uno lo quiera o porque uno diga, hay que revivirlo, no, es que nos va arrastrando el tema. Ahorita recientemente sale el gobernador ayer y dice que por escuchar a la gente, para que vean la disponibilidad del gobierno, no se va a mover a 14 pesos el aumento, se va a conservar en 11 y no va a ser obligatorio el uso de la tarjeta, que ya con las tarjetas que tenía. Aquí es donde yo celebro y felicito a la ciudadanía, al estudiantado, a los partidos políticos, porque hay que reconocerlo también, se hicieron presentes tanto el Partido del Trabajo como Morena, primero el Partido del Trabajo en una marcha solo, después en una alianza con Morena y con los colegiados y colectivos de diferentes lados, que hubo una permanencia de 8 semanas constantes de manifestación. ¿Y cuál fue el resultado? Parar el tarifazo, entre comillas, porque los diputados y la gente que sabe dicen que al final de cuentas va a haber un subsidio hacia los camioneros, que al final de cuentas lo terminamos pagando con nuestros impuestos. ¿No es de la bolsa de Lemus? No, pues, hace tiempo hubo una entrevista a una mujer, a una política que dijo, obviamente lo vamos a pagar. ¿Con qué dinero? Pues con el de los ciudadanos, ya lo dijo ella. Pero es que él dijo y sigue vigente. Es que dijo hace unas horas, hace un día, que el gobernador era muy generoso, porque es generoso, el gobernador había resuelto de esta manera. Yo dije, bueno, si es generoso, pues ha de ser de su bolsa, ¿no? Pero no. El dinero de los pues ciudadanos. De los impuestos de la gente que sigue pagando estos incrementos desorbitantes de los prediales, que ha aumentado como no tienes una idea. Los temas de los impuestos de las refrendos de las motocicletas, que subieron también exageradamente. Las licencias ya, ¿qué costo tiene una licencia de motociclista, de automovilista, de chofer? O sea, esto está... O sea, ¿parece una administración recaudatoria? Mira, antes ibas a los municipios y las presidencias municipales tenían alumbrado público, tenían todo. Ahora tienen todos los servicios del Estado.
Ahora vas y está la ventanilla de pasaportes, está la ventanilla de pagar tu refrendo automovilístico, está tu ventanilla para renovar tu licencia de automovilista. O sea, ya no son dependencias municipales, son oficinas o cómo llamarlas, No, están en colaboración. en colaboración. De todos modos hay impuestos estatales, pues que... Pero aquí el Que punto... tienen que tener liquidez. Sí, pero el detalle está en que, por ejemplo, un ejemplo, tú vas al CIS de Zapopan y media esplanada era para el trámite vehicular. Ibas, ¿y ahora? Sí, no, pues ahorita como ya pagaron, como ya lograron Sí, claro. captar todo, ya levantaron los toldos y todo, pero durante los 2 primeros meses del año, todo era Recaudar y recaudar. recaudar y recaudar, ¿no? Y la pregunta aquí está, bueno, tantos impuestos, ¿qué nos dan de servicios públicos? ¿Qué calidad? Porque ese es el contraservicio. Pagamos impuestos para tener servicios públicos de calidad. ¿Cómo estamos en servicios públicos? ¿Cuál es tu opinión? Mira, ahora yo lo estoy entrevistando. Yo digo que le deberíamos de poner el video al presidente municipal de Zapopan y a la presidenta municipal de Guadalajara, y por qué no, también al de Tonalá y a la de Tlaquepaque, aunque se nos hicieron, para que vean el video donde Alfaro habla de la infraestructura que hubo para Tapalpa, el alumbrado público, la ampliación de carreteras. Así debe de lucir la zona metropolitana. Así debería de lucir. Y vas para Tezistán y no luce así. ¿No luce así? No. Ojalá que no haya alumbrado público, no hay bastantes accidentes. Sí, Digo, ahora que viene el mundial, va a haber zonas que van a estar, pero de otro mundo, de otro nivel, y no lo dudo. Pues no lo Pero creo, porque mira, viene el mundial. pero no lo creo ni siquiera eso, pues ya mismo la Minerva, perdón, o sea, mucha lana y la Minerva sí está bonita, sencillita, pero digo, la gente dice 70 millones, y luego ves la Plaza Liberación, no sé cuántos millones, pero también digo, no es algo espectacular, ni algo que digas, oye, pues sí, es algo, no, dices, pues casi es lo mismo, yo lo veo casi igual, incluso hay bordes así, cuando vas caminando por Plaza Liberación hay quienes dicen que esos son errores porque te puedes tropezar, etcétera, etcétera, pero no hay servicios públicos eficientes. Mira, Osvaldo, ese es el tema. yo digo que aquí lo que tú has venido mencionando durante mucho tiempo es el tema del examen civil de carrera, cuidar mucho el escalafón en los temas, porque ahorita retomando el tema de la seguridad y bomberos, hay doctores, hay contadores públicos, hay maestros de inglés y matemáticas de titulares en seguridad pública, en bomberos, y llegan grados y grados, pero no ves a alguien. Lo mencionábamos en la Universidad de Guadalajara, que hay más académicos que alumnos. No tanto, no. Chécate la nómina. No tanto, académicos debe haber como unos 15,000, algunos son 120 y tantos mil, no tantos. Amigo, pero chécalo. Hay muchos. Está Vamos exagerado. a checar el dato. Está exagerado. Vamos a checar la el nómina dato. está exagerada. Pero no hay más porque hay maestros muchos que alumnos. investigadores. Sí, pero no hay más, no podía haber. Le exageré, disculpa. Ahora sí, levante la mano izquierda y se le exagere. Pero el punto es que están desbordados. Están desbordadas las nóminas. Desbordadas las nóminas. Nosotros decimos que es un efecto hidrocefálico. Es decir, la cabeza viene hinchada, ahora, muy grande. Déjenme decir algo y por qué dije lo que dije, para que después no me quemen de hablador o de mentiroso. Un académico me dijo que en el centro donde él estaba, específicamente donde él estaba, y le voy a preguntar porque tengo que corroborar limpiar mi imagen, como mi credibilidad. Él me dijo que ya había más académicos que alumnos, en donde él se encontraba, por el tema de investigación, por el tema de... Ahí sí. O sea, pero desgraciadamente de que hay muchos lugares en donde la nómina está saturada, claro que está saturada. Tenemos mucho político con la capacidad, yo creo que sí, nomás que no la quieren sacar a relucir, porque muchos tienen maestría y doctorado, en qué no sé, pero a la mayoría se les dice doctores, se les dice maestros, nomás falta descubrir en qué, porque desgraciadamente los puestos de titularidad que tienen, pues no. Vemos a muchos regidores, a muchos diputados que son académicos y maestros respetados en la Universidad de Guadalajara, y digo, pues qué padre, ¿no? Pero también vemos muchos que están en una nómina, en otra, y pues no le vemos las actitudes y las capacidades para tan
generoso reconocimiento. Por eso insistimos que el tema es estructural, debe de haber un servicio civil de carrera, es decir, la gente por su propio esfuerzo debe de ser premiada y las instituciones tienen que recobrar o tienen que preservar toda la experiencia que va juntando un servidor público para beneficio de la institución, porque llega gente nueva, la curva de aprendizaje es lenta y además llegan con ínfulas de querer ellos descubrir el hilo negro y entorpecen todos los servicios, porque miren, yo puedo retar a cualquier titular y decirles, llévate a todos los de confianza, déjame a puros de base y mantengo el servicio funcionando. Más o menos. Todos. No todos. te querías dejar, ¿verdad? Claro. Pero a lo que voy es que, sí, lo que señala aquí el compañero Osvaldo, hay dependencias que antes teníamos un jefe, hoy tenemos 4 jefes, 2 coordinadores, 5 supervisores para 4 trabajadores de base. Ahí sí. O sea, eso es lo que estoy diciendo, que se hace hidrocefálico el servicio público, la cabeza hinchada y los brazos y las piernas que representan al trabajador operativo, todos madreados, todos débiles. En Zapopan nada más había 01 y 02 en bomberos, en policía. Y ahora hay 05. Y digo, ¿en verdad es muy necesario? Y otras direcciones, te aseguro. No, está la Dirección de Asuntos Religiosos, en donde nos hacen llegar ahí una imagen del titular de Asuntos Religiosos en el Poder Judicial litigando. Bueno, son cosas de Dios. Sí, no lo dudo ni tantito. Pero... En fin, amigos, yo creo que aquí le dejamos. Es importante retomarlo en otro momento, buscar a otros personajes, pero yo sí quiero dejar el tema señalando que es necesario que la ciudadanía dé un paso adelante en el cuestionamiento de cómo se deben de administrar los servicios públicos, exigir precisamente que se cumpla con la norma, y los trabajadores de base tienen que organizarse y rebelarse contra los charros sindicales, porque sí, nadie se quiere meter en problemas, y entiendo que no obstante sepas que puedes ganar la lucha que tienes, estamos aterrados porque el Tribunal de Arbitraje y Escalafón es garantía de que no te va a resolver en 10 años. Precisamente ahí cierra la pinza, porque con el tribunal te extorsionan. Sabes que aunque ganes la demanda, que tenga la razón ética y jurídica, el tribunal no te la va a dar en tiempo y forma, y no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin trabajo. Por eso quiero informarles, compañeros y amigos, que se está discutiendo ya en el Congreso del Estado una iniciativa que hemos venido construyendo en este movimiento sindical que le llamamos la del debido proceso. Si a un trabajador de base lo despide un titular sin el debido proceso que ya está en la ley, el tribunal debe de reinstalarlo en los siguientes 15 días y sancionar al titular que dio origen al despido, porque la ley señala, o el espíritu de la ley dice, que el titular solamente tiene la facultad jurídica de despedir a alguien cuando demuestra que le hizo el procedimiento administrativo, porque son derechos constitucionales. Entonces, lo que hacen los funcionarios de despedir a la gente sin procedimientos administrativos debería de servir de prueba plena de un abuso de autoridad y despedir al funcionario. Así debería de ser. Ese es el Estado de Derecho, porque si no entramos en administraciones caprichosas. A mí se me ocurre despedir a Osvaldo porque creo que le va a las Chivas y yo le voy a Atlas y me cae gordo, y además creo que a mi compadre lo puedo poner ahí y me va a demandar y me va a ganar, pero yo no voy a pagar. Hay el otro titular que pague, y además ya tengo un despacho externo que les voy a dar una iguala para que patine el juicio 10 años, y ya tengo a mis cuates en el tribunal que también lo van a alargar. Así es la lógica de la administración pública. Tenemos el juicio de los compañeros de Parque Metropolitano y Montenegro. Van 3 años y medio, y el tribunal no ha sido capaz de notificar en tiempo y forma a 2 funcionarios. La última audiencia tuvo que ser el 26 de febrero, y no estaba notificado un funcionario, la aventaron otro mes más. Esa es la 5ª vez que suspenden por falta de notificación. Es decir, compañeros que fueron despedidos sin procedimientos administrativos de manera caprichosa van al tribunal y el tribunal les niega cualquier acceso real de justicia. Eso estamos viviendo en Jalisco. No tenemos un Estado de Derecho sólido, y por eso también todos aquellos dirigentes que se toman fotos con las autoridades y simulan que estamos en un Estado de Derecho, bueno, pues son cómplices de esta situación. Y no quiero decir nombres porque luego se enojan. Desgraciadamente hay mucha simulación en nuestra entidad y en todas las áreas. Lo que sí es lamentable es que después de la ciudadanía en general, los más afectados todo el tiempo y toda la vida han sido la base trabajadora.
sindicalizados y no sindicalizados. ¿Por qué? Porque cualquier situación de inseguridad, cualquier situación de desproporción económica afecta directamente a la base trabajadora, por el lado que lo ves. Si fue lo del Menchazo, se detuvo y se paralizó medio estado, dependencias públicas, dependencias privadas, pero se paralizó. Luego se viene lo del tarifazo, afectando el tiempo y el espacio de las personas, porque aunque ya no avanzó, aunque ya se detuvo, y siendo legales, todo el mundo decía que hubo señalamientos en contra de los manifestantes, había señalamientos en contra de los colectivos, pero al final de cuentas tuvieron la razón. Al final de cuentas tuvieron la razón. ¿Por qué? Porque también hubo amparos que estuvieron promoviendo, por un lado, la Charrita Juncal Solano, la regidora de Tonalá, por otro lado, el diputado Alejandro Puerto, por otro lado, colectivos que estuvieron y que donde hubo un fallo a favor de 30 jóvenes en denuncia, que donde se hubiera dado ese tema y se pronunciara esto, prefirió el gobernador salir a decir que él es prudente y que escucha a la gente y que él es a toda madre para sostener esto en 11 pesos, y dice que ya durante su administración no va a haber otro aumento. Digo, hay que reconocer que se aventó el tiro también de echarse para atrás. Hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo y hay que tomarle la palabra. Dices que es un gobierno, va a ser un gobierno que le gusta escuchar. Bueno, yo ya tengo también en mi pliego petitorio de cosas que debe de hacer el gobierno, empezando porque nos pague las demandas del Sistecosome y que saneemos el tribunal. No, los laudos que están pendientes, más de 1,800 laudos. Es decir, en zona metropolitana nada más. Nosotros queremos colaborar, ayudar a que el servicio público mejore, independientemente de los partidos que estén gobernando, pues tenemos que ser instituciones en cierta forma. A mí me interesan los servicios públicos, no me importa de qué partido sea el titular, siempre y cuando pues respete lo que dice la ley y nos enfoquemos en qué, en dar un servicio excelente a la sociedad y que a nuestros compañeros le respeten los mínimos de la ley y no estés angustiado trabajando todos los días y estar extorsionado. Eso no, eso es lo que queremos, que el gobernador entienda que hay muchos movimientos que si los escucha realmente le van a beneficiar a él, va a ser una buena administración, que abra su percepción realmente, no se deje manipular porque los que están dándole puros negocios. No terminé mi comentario, pero decía... Adelante. No, lo retomo nada más, no, todo bien, todo le abona. En que la base trabajadora hubo quien pidió su día por ir a tramitar esta credencial, que no se pudo en un solo día, porque en el informador, en media plana grande, dice que aunque el gobernador ya salió a decirte que va a ser 11 pesos y que no hay bronca, que sigas con tu tarjeta anterior, que vayas y termines tu trámite, porque ahí viene una cantidad de ofertas y de beneficios que te va a dar portar esa tarjeta. Pero el detalle está en que no bastó con un día de permiso, en que te dice, ven y termina tu trámite. Claro, sí, porque dicho por el propio ejecutivo decía que ya había más de 3,000 o 4,000 trámites. ¿Y quiénes son? Toda esa base trabajadora que se iba a ver afectada en su economía y que, no quedándole de otra, acudió al trámite, solicitando permiso, dejando de tener ingresos y trabajo por ir a realizar un trámite por capricho del ejecutivo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Por eso es donde señalo que siempre los primeros afectados es la base trabajadora. Y aquí abonarle, pues, este es un reconocimiento a que la sociedad organizada puede influir en las decisiones del gobierno, siempre. O sea, siempre tiene la razón el pueblo organizado. No siempre logramos echar abajo las decisiones abusivas. Hoy es un día bueno, un día positivo para la sociedad. Y también le reconocemos al gobernador que no neció, pues que no se amachó, porque se pudo haber amachado, aunque bueno, nos hayamos amachado y quién sabe qué hubiera terminado este asunto. Pero hay que reconocer que tuvo, cuando menos, la gentileza política de decir, creo que la gente no quiere el tarifazo. Y en ese sentido, por eso digo, ojalá esta apertura sea para los otros temas, señor gobernador. Urge que atienda la vida laboral en el estado de Jalisco. No tenemos un estado de derecho sólido. Usted lo padeció. Usted, cuando fue presidente de Zapopan, manifestó que estaba en contra de que se pagaran laudos tan abultados, que usted no lo había despedido y que era incongruente que llegara un presidente y tuviera que pagar millones y millones de algo que él no hizo. Es correcto.
Aquí el asunto, señor gobernador, es que ya tenemos que enfocarnos en resolver el problema de fondo, mejorar el servicio del Tribunal de Arbitraje Escalafón, para que si tiene razón la parte patronal y despidió a un trabajador en tiempo y forma, no la pierda la institución, no la pierda de ninguna manera. Pero si es un asunto de abuso, en 15 días reinsalen al trabajador y no le cuesta más que una quincena al funcionario que dio origen al despido. Y si reinciden, entonces que el tribunal despida al de recursos humanos o a alguien que sí pueda despedir, porque no podemos despedir a los titulares porque es el Congreso, pero a los otros sí. Algo que llama la atención es que, bueno, estamos todavía a un año de los próximos comicios electorales. Y, por ejemplo, ya hubo apertura de plazas y espacios. Ahora con la creación de hospitalitos, de sedes, ya la gente va basificada. Y todos los que tenían 20, 25, 15 años cubriendo cargas laborales sin una base, van a seguir en la misma. Vimos la integración del tema de vialidad en Zapopan. Volvemos a lo mismo. Vialidad y transportes a nivel estatal, que ahora es Secretaría de Movilidad, antes era Tránsito, y bueno, les van cambiando los nombres y cambiando los diseños y todo de las dependencias. ¿A qué se le atribuye que hayan generado tanta plaza para el tema de movilidad en Zapopan? Porque fueron una gran cantidad, y digo, pues se agradece. No sé si ya lo habían previsto desde cuándo para el Mundial, porque ahora sí en cada crucero hay gente que está apoyando al tema de movilidad. Pero yo creo que esa inversión, porque es sabido por todos, ¿verdad? Digo, las patrullas que se adquirieron a sobreprecio, algunas rentadas porque ni siquiera son compradas. Está de moda que arrendan vehículos. ¿Por qué no tener liquidez o destinar un porcentaje para la liquidez o la reinstalación? Ya la base trabajadora no pide tanto. La mayoría renuncia o a sus ingresos o a sus beneficios con tal de seguir teniendo trabajo. O sea, porque no hacen una liquidez total, hacen una liquidez parcial o los regresan a trabajar, pero ya no con base. O sea, antes tenían esa accesibilidad, ahora ya ni esa. No, la inercia es lo que te estoy diciendo. Ahora ya ni eso. Van, o sea, precarizando ya no todo oferta, el servicio. ya no. Las plazas de base que se van desocupando las fragmentan y contratan a 2 o 3 precarios sin las condiciones laborales. Pero bueno, tan. En algo que coincidimos nada más es que efectivamente hay muchos nombramientos nuevos que no deberían de estar y que con ese presupuesto se podrían resolver otras cosas. Amigas, amigos, le agradezco mucho a mi amigo Cuauhtémoc Peña Cortés esta charla, que siempre es de vital importancia mantenernos actualizados, reconocerles a los colectivos, a la sociedad organizada, a los partidos políticos que esta vez sí participaron y que ya ven que sí se puede trabajar en comunión o coadyuvar para resolver y echar para atrás el tema del tarifazo, y obviamente también a la gran aporte que hizo el gobernador para que esto pudiera avanzar, como dicho por el amigo Cuauhtémoc Peña Cortés, porque al final de cuentas es válido a veces doblegar el orgullo o reconocer el trabajo y el resultado de la sociedad organizada. Entonces, amigos, amigas, muchas gracias. Su servidor y amigo Osvaldo Sandoval Piña, con nuestro amigo licenciado Cuauhtémoc Peña Cortés de la FECTE. Buenas tardes, buen fin de semana, cuídese mucho. Hasta pronto, amigas y amigos.